Querida comunidad extraordinaria, muy buenas noches. Es un gusto y un placer saludarlos en una entrega más de estos, sus nuevos relatos extraordinarios. Hoy, comunidad, tenemos una noche de variadas leyendas que nos llevarán desde Buenos Aires hasta Tecámac, México, y por último, hasta Venezuela para conocer, créanme, una de las leyendas más impresionantes que su servidor ha tenido la oportunidad de narrar. Así que por favor pónganse cómodos y dispónganse a escuchar con mucha atención, ya que aquí empiezan los relatos extraordinarios. El desguace. Hola, soy Elizabeth. Esto que les voy a contar data desde la década del 70. En esos años yo vivía en la base naval Puerto Belgrano, un lugar muy cercano a la ciudad de Bahía Blanca, en el sur de la provincia de Buenos Aires. En verano nosotros íbamos a un predio con piscinas, parrillas, y pasábamos todo el día disfrutando las instalaciones. Pero fuera de este predio, había un pequeño espacio donde depositaban pequeñas embarcaciones que iban al desguace, algunas oxidadas y viejas. Bueno, en una de ellas, siempre cuando llegaban las 10 de la noche, se veían luces dentro, una muy tenue que parecía luz de algunas velas. Se comentaba que ahí vivía un hombre que practicaba la magia negra. De más está decirles que nadie se atrevía a pasar por ahí, y a mis amigas y a mí no nos permitían pasar por la zona pasadas las 6 de la tarde, porque se veían y escuchaban cosas extrañas. Es más, una de las leyendas más macabras del lugar aseguraba que un hombre sin cabeza se aparecía ahí. Y justo este espectro había mandado a 3 conscriptos de Marina a la sala psiquiátrica del Hospital Naval. Tras contemplar esta macabra imagen, cuenta la leyenda que esos muchachos no se recuperaron nunca más y quedaron internados definitivamente en ese hospital. Quisiera aclararles que, cuando la patrulla militar entró a ese bote, encontró muchos libros de magia negra, velas a montones y muchísimos artículos para la práctica de esta magia, además de artículos también para vudú. Esta leyenda que les platico, al día de hoy sigue circulando. Quiero comentarles, querida audiencia, que mientras la iba relatando el temor volvía y un escalofrío me recorría la espalda. Espero que les haya gustado. Les mando un abrazo enorme y quiero que sepan que, cuando gusten, son bienvenidos a la base naval de Puerto Belgrano para que, si se atreven, con sus propios ojos, puedan corroborar este relato. El diablo. Muy buenas noches. Es la primera vez que escribo. Los contacto desde Tecámac, Estado de México. Esta historia le sucedió a mi tatarabuelo. Cuenta la historia que en la casa donde vivían había un árbol de zapote en medio del patio. Mi abuelo, al ser de la gente de antes y tener el carácter algo fuerte, siempre tenía que encontrar la casa limpia y el patio igualmente limpio, porque si no, pues, lamentablemente golpeaba a mi abuela. Así pasaron varios días hasta que una noche mi abuelo llegó a la casa y en el momento que entró, cayeron unas hojas al patio, haciendo que éste quedara algo sucio. Después de golpear a mi abuela, salió y dijo: «Ahora dame un cigarro, mujer». A lo que mi abuela contestó que no tenía ningún cigarro. Entonces, mi abuelo envalentonado le contestó: «Ya me voy, y si al diablo me encuentro,
Al diablo le pido un cigarro. No caminó mucho cuando se le paró enfrente un charro, todo vestido de negro, diciéndole: «Me estabas buscando para un cigarro, ¿verdad?». Mi abuelo, con un nudo en la garganta, le respondió que sí. Entonces, de pronto, el charro le dejó ir el caballo, violentamente. Pasando sobre la humanidad de mi abuelo. Él obviamente quedó malherido y como pudo llegó a la casa. Al verlo, mi abuela se espantó y como en ese entonces no había doctores, acudió con el cura de la iglesia. El cura le comentó que el que lo atacó había sido el diablo, ya que este ser se los llevaba en cuerpo y alma a las personas que osaban invocarlo. Le comentó también a mi abuela que lo tenía que cuidar mucho, ya que estaba muy grave por los pisotones que aquel equino le había propiciado. En ese momento, cuando el cura salió de la casa, un perro negro y muy grande, para el tamaño de un can normal, se apareció afuera. Total que pasaron los días, y mi abuelo falleció. Estaba la caja en el patio, y el perro se echó abajo de la caja. En esos tiempos la casa de mis abuelos, en vez de estar dividida con barda, tenían una especie de cactus para dividir el terreno, y el patio era solo tierra. Obviamente en esa época no había luz eléctrica, y en pleno velorio, los cirios se apagaron, y todo quedó en total oscuridad. Cuando por fin lograron prender los cirios nuevamente, su sorpresa fue que mi abuelo ya no estaba en la caja, y el perro también había desaparecido. Cuenta la leyenda que en vez del cuerpo enterraron piedras. Espero que les haya gustado esta historia. Esta leyenda pasó en el pueblo de Tecámac, en Estado de México. Y si gustan, puedo contarles algunas otras anécdotas que me han pasado a mí y a mi familia. Muchas gracias por el espacio. Un saludo desde Megasuspensiones Tecámac. Querida comunidad, espero que estén disfrutando de estos relatos y leyendas. Queda una más, así que quédense conmigo. Antes de continuar, los invito a que, si aún no lo hacen, se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones. Recuerden que estoy activo en Instagram, en donde me pueden buscar y entrar en contacto con su servidor a través de mi perfil personal, en donde me encuentran como LocuTonyMX, LocuTonyMX. Me dará muchísimo gusto conocerlos. Estoy recibiendo sus relatos en el correo midesoladoes@gmail.com, midesoladoes@gmail.com, correo perteneciente a mi canal secundario, pero del cual siempre estoy muy atento a todas sus vivencias paranormales que me hacen favor de enviar. De antemano, muchísimas gracias por ayudarme a darle continuidad a estos espacios. Y no olvides que siempre puedes expresar qué relato te gustó más o te pareció más escalofriante. Querida comunidad extraordinaria, es momento entonces de ir hasta nuestra tercera y última leyenda de esta noche, que les puedo adelantar. Es absolutamente escalofriante y estoy seguro les pondrá los cabellos de punta. El silbido. Buenas noches. Por acá de nuevo su amigo Lord Morganus. He venido a contarles una historia que creo que le pondría la piel de gallina a cualquiera. Yo la titulo El silbido. La historia ha pasado de generación en generación, en mi pueblo Dabajuro, en el estado Falcón, en mi amado país Venezuela. La primera persona que me la contó fue un señor que hace mucho tiempo partió al otro mundo tristemente. Por respeto al caballero, no diré el nombre del señor,
así que diremos que se llama Nicasio. Yo tendría como 9 o 10 años. Estaba chiquito. En ese tiempo mi papá había fallecido recientemente. Mi mamá trabajaba en casa. Viajaba de mañanita a la capital del estado vecino a comprar mercancía. Luego regresaba por la tarde con la mercadería y la exponía en una especie de tiendita que tenía en la sala de la casa. El señor Nicasio era vecino de mi mamá, y él era quien la solía llevar en su automóvil a comprar la mercadería, ya que él mismo iba por la que uno de sus hijos vendía en una tiendita parecida a la nuestra, pero en otro sector del pueblo. Una noche, me quedé solito un rato en la casa, ya que mi mamá iría a visitar a mi abuelita que vivía a un par de cuadras de mi casa. Yo decidí quedarme a jugar con uno de los nietos del señor Nicasio, ya que el niño y yo éramos muy amigos. La tarde empezó a caer y se empezó a poner oscuro. Mi mamá no regresaba. Deduje que era porque mi abuelita la retuvo para darle de comer y algo para que me trajese a mí, cosa que luego constaté era verdad. En fin, estábamos terminando de jugar el partido de béisbol cuando la esposa del señor Nicasio llamó a mi amigo y le dijo que entrase a la casa, que debía hacer sus tareas antes de comer. Yo le dije, ve Juan, antes que te regañen. Recuerda que la tarea debemos entregarla mañana. Él, por miedo a una reprimenda de su abuela, fue. Yo me quedé un momento recogiendo los bates de béisbol y pelotas. Los puse donde los guardaba mi amigo, y al voltear para irme, vi sentado al señor Nicasio en el porche de su casa. Estaba fumando un tabaco, justo como los viejos de antes. Él al verme dijo, «Mijo, ven acá, por favor». Me le acerqué y él me dijo, «Muchacho, tu papá se fue hace tiempo, y es una pena. Era un hombre bueno. Era uno de mis amigos. No le dio tiempo de criarte. Si quieres, puedo contarte una historia, que sé que te va a gustar. ¿Quieres?». Yo desde pequeño he amado escuchar relatos y, por supuesto, le dije que sí. Y me senté un poquito alejado de él por el humo del tabaco. El señor se acomodó en su silla y me dijo, «Sabes, hijo, hace muchos años, por estos rumbos se solía pasar a caballo o burro, o cualquier animal de transporte, porque no había carreteras ni automóviles como hoy. Una vez llegado el hombre civilizado a este pedacito de tierra, que es el pueblo que en ese tiempo era puro monte y polvo, animales, chivos, vacas, caballos y burros, llegó un mancebo de España llamado Anselmo. Era un granjero, un hábil criador de ganado y un mujeriego empedernido. Dicen los pobladores de aquellos tiempos que el pueblo, al hacerse más grande, empezó a llegar gente a caballo y carreta de otros sitios y por ende mujeres muy bonitas. También llegó el vicio sin quererlo. Los indígenas de la región hicieron de la penca el cocuy, que se ve en muchas partes del mundo, y el de aquí es muy sabroso. En fin, el buen Anselmo se volvió rápidamente adicto al cocuy, y obviamente era fumador y un jugador y apostador. Terrible combinación si me lo preguntas. Y dado que los sitios donde se servían esta clase de vicios asistían gentes de dinero moderadamente alto, también asistían muchachas muy guapas, acompañando a sus maridos o padres. Y como el buen mancebo gustaba también de las mujeres, pues se cuenta que se llevó a la cama a más de 30, con la promesa de hacerlas sus esposas y luego sacarlas del país. Pero todo terminaba siendo una burla, y él se perdía por meses hasta que se olvidaba el incidente. La mala suerte de ese español. Llegó el día en que se fijó en una chica hermosa como el sol, blanca como la leche, cabellos dorados, ojos azules como el mar,
labios rojos como la sangre, y unas regordetas y rosadas mejillas tan lindas que provocaba el querer besarlas. Era la hija de un alemán que venía al pueblo 3 veces por mes desde Maracaibo a buscar ganado, leche y mantequilla. La chica se llamaba Nadia. Desde que cruzaron miradas, quedaron prendados uno del otro, hasta el punto de querer fugarse para poder consumar su amor. Una noche estaba el alemán alegre porque estaba ganando en las cartas, y con el trago que lo tenía hasta las chanclas. No había nada que lo distrajese y que le quitase su buen humor de esa noche. Solo hasta que se dio cuenta que no veía a Nadia, su adorable hija. Empezó a buscarla por todo el bar. La buscó y no la encontró. Un muchachito que estaba en una esquina le dijo: «Mire, mister, deme 10 bolívares y le digo». El hombre le dijo: «Te voy a dar tus 10 bolívares. Y si me llevas hasta donde está mi hija, te doy 20 más». El niño alegre recibió el dinero y guió al hombre. Lo que no se esperaba era la tragedia que sucedería esa fatídica noche sin luna, allá por los años 1900. El hombre reconoció el sitio donde lo llevaba el niño, y cuando vio dónde estaba su hija, le dio el resto de lo que le había prometido al infante. Lo despidió. Le dijo que se fuera rápido. El pequeño corrió como alma que lleva el diablo y se perdió en la oscuridad del monte. El furioso padre indignado miraba por los barrotes de madera de la ventana, como en una hamaca que se mecía lentamente en medio de una rústica habitación. Descansaba el mancebo Anselmo, y que sobre su pecho estaba su hija hermosa, dando señas de que había estado con ese barbaján. El hombre corrió y tiró la puerta abajo de una patada y gritó: «Hijo de ya saben qué. Te haces amigo mío y me vendes productos ganaderos, pero te robas la inocencia de mi pequeña. Y sabe Dios si la has dejado embarazada. Esto te costará caro». Tomó su machete y le dijo: «Suelta a mi hija y entrégate a mí». Anselmo voló literalmente de la hamaca y frente a aquel furibundo hombre. Rápidamente tomó sus pantalones que se había quitado y los cuales estaban en el suelo, ya que en ellos tenía un revólver. Y antes de que el violento padre le diera un machetazo, el español le pegó un tiro en la frente, matándolo al instante. La chica gritó y dijo: «Lo mataste, maldito. Te maldigo. A ti te encanta silbar, y tal como las leyendas de este país, no serás como ese silbón, pero sí quedarás maldito. Te condeno por matar a mi padre. Arderás en las llamas del infierno». Dicho esto, tomó sus ropas y corrió al pueblo vistiéndose en el camino. Le contó todo al jefe de la policía, y estos llegaron al rancho del español. Lo amarraron y lo subieron a una mula. Al amanecer enterraban al alemán y al pobre Anselmo. Lo colgaban de un árbol. Días después de lo sucedido, la chica se fue del pueblo y no se supo más de ella. La historia de lo que ocurrió esa noche la contó el niño que guió al alemán hasta la casa del español, porque curioso, se devolvió a averiguar lo que había sucedido. Pasó un año y después del aniversario de esta tragedia, empezó a salir un ser delgado y alto, totalmente de negro y en forma etérea, con unos llameantes ojos naranjas, uñas afiladas y unos colmillos enormes. Salía y se desvanecía siempre que intentabas mirarlo bien. Emitía un silbido agudo. Esta, al contrario de muchas leyendas,
en las que se dice que si el espectro se escucha lejos, está cerca, y viceversa. Este espectro siempre sonaba cerca, obviamente cuando estaba cerca, pero lejos también cuando estaba cercano. Así que no te podías escapar de él fácilmente. Y se dice que siempre te perseguía sin descanso hasta que te llevaba. Yo como niño curioso le pregunté al Señor, ¿y por qué te persigue este silbido? Nicasio me dijo que era porque él buscaba a los mujeriegos, pero también buscaba a los viciosos de todo tipo, a los que engañan y mienten, a los que hacen cosas malas también. Aquí en el pueblo esa historia ha pasado de padres a hijos desde hace 100 años. Y como no tienes papá, yo te la paso a ti. Yo conmovido agradecí el gesto y la increíble historia y me fui a mi casa. Mi mamá llegó un par de minutos después que yo y lo hizo con una rica cena, hecha por mi amada abuelita, que en paz descanse. Años después, como he contado antes, empecé a trabajar en el cementerio de mi pueblo. Y siempre hay gente que cuenta que a veces, si encuentran sin vida a alguien por el pueblo sin razón aparente, dicen, ya se lo llevó el silbido. Yo tuve un encuentro cercano con este ente. Una vez que me tocó salir temprano del cementerio, porque trabajé por la mañana, y ya a las 12 del mediodía me podía ir a mi casa. Salí, y en la tardecita fui a misa, que empezaba en ese tiempo a las 6 de la tarde. Ya cuando culminó eran como las 7:30 de la noche. Y decidí quedarme un rato en la plaza del pueblo que está frente a la iglesia. Me quedé a charlar con unos amigos míos que habían ido a misa. Compramos unos refrescos y unos cigarrillos. Ya eran como las 10 de la noche y todos se fueron. Yo igual, pero era el que más lejos iba, porque mi casa queda algo retirada de donde estábamos, y ellos vivían cerca de la plaza. Iba caminando. La noche estaba bastante oscura. No había luna, ni siquiera una estrella. Empezó a soplar un viento frío. Me di cuenta que empezaban a formarse nubes de lluvia y se veía que la tormenta sería fuerte. Me detuve un momento a mirar el cielo y luego seguí caminando. Al ir avanzando, noté que esa noche no había nadie por las calles, pero distinguí en un momento algo lejano, casi imperceptible, pero poco a poco lo fui oyendo más clarito. Era débil, pero lo oí. No le di importancia y seguí caminando. Lo volví a escuchar esta vez más cerca. Me detuve a mirar a todos lados, pero no vi a nadie. Cuando dirigí la mirada hacia el frente, hacia donde iba, distinguí por el rabillo del ojo una figura negra detrás de la reja de una casa. Me asusté un poco, pero al mirar la reja y enfocarla bien con mis ojos, no vi nada. Comencé a caminar un poco más rápido, diciéndome a mí mismo, ya hijo, camina más duro que va a caer un chaparrón de agua. Y lo que tienes es producto de tu cansancio. Hace días no descansas bien de ese cementerio. Hablé conmigo mismo para animarme y darme fuerza para llegar más rápido a mi casa. Un par de metros más adelante, volví a escuchar ese sonido. Esta vez lo distinguí más. Era un silbido agudo. Y en eso, recordé la historia del señor Nicasio. Dije a mis adentros, mi hijo, algo tuviste que hacer de malo para que te empiece a perseguir el silbido.
Cuando me dije esto, me empecé a reír, probablemente de nervios. En eso escuché de nuevo el silbido y vi pasar una sombra, alta, delgada y negra junto a mí. ¿Qué diablos es eso?, dije. ¡El silbido! ¡Sálvame, virgencita! Y empecé a correr. La lluvia empezó a caer. Era una lluvia gruesa, pesada y caliente. No se sentía agradable, pero como en ese tiempo no tenía celular conmigo y no llevaba nada de mojarse, solo la ropa, empecé a correr como loco bajo ese aguacero. El silbido empezó a sonar, ya no de un lado, sino de todos lados, de todas direcciones. Empecé a ver a ese ente en las aceras, luego encima de los árboles, a orilla de la banqueta, sobre las casas, dentro de esta, hasta que pisé un agujero que había entre el asfalto de la calle y la acera junto a ella, y al hacerlo me caí de frente. Mis reflejos hicieran que pusiera las manos frente a mí, así que amortigué un poco el golpe. Cuando alcé la mirada, ahí de frente, tenía esa cosa, delgada, alta, etérea, negra, y se movía rapidísimo. Me miró con esos ojos llameantes, y cerré los ojos y empecé a dejar salir mi grito desde lo más profundo de mi garganta. Creo que esa noche corrí con buena suerte, porque al mirarme, el ente se alejó y salió a toda velocidad. Creo que también porque lo que vio en mi cuello era mi crucifijo, el cual desde ese día no me quito por nada del mundo. Sin embargo, luego reflexioné y descubrí que este macabro encuentro se dio porque para ese momento yo estaba saliendo con varias mujeres a la vez, y fue por eso que el silbido empezó a perseguirme. Gracias por escuchar mi historia. Sé que parece extraída de una película o algo así, pero les aseguro es 100% real. Les envío saludos desde Maracaibo, Zulia, Venezuela. Si alguno de los que me escuchan esta noche es parrandero, mujeriego o tomador, quisiera dejarle una advertencia. Y es que si visitan el pueblo de Dabajuro, tal vez tendrían que tener mucho cuidado, ya que probablemente alguno de ustedes sea el próximo en encontrarse con el silbido.